Nuestro invitado es catedrático de Ciencia Política de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, y amigo desde hace mucho tiempo. Ha conocido la práctica política en tiempos convulsos y el vientre de la bestia académica en tiempos de zozobra. Dirige el Observatorio de Buena Gobernanza de la universidad, pero su rector nunca hizo mucho caso a sus consejos. Experto en buenas prácticas de la administración, ha publicado el libro Combatir la corrupción, donde da las claves para luchar contra esta lacra. Explica a sus alumnos que está mal plagiar, intenta que los políticos no hagan trampas, pero no tiene, creo, mucho éxito. Como es buena persona, ha venido a La Frontera a hablar contra la corrupción sin metralleta. Manuel Villoria Mendieta, muchas gracias por acompañarnos aquí en La Frontera. Muchísimas gracias por invitarme. Manuel, cuéntanos una primera pregunta que a mí me parece que es lo primero que hay que aclarar. ¿Qué es la corrupción? Bueno, ese es el gran problema, que medimos corrupción, hablamos de corrupción, pero no sabemos muy bien qué es, ¿no? En principio tenemos una definición que parece que funciona muy bien, que dice abuso de poder para beneficio privado, directo o indirecto. Ajá. Pero luego en la práctica esto es mucho más complejo, ¿no? Y al final, cuando preguntas a la gente qué es corrupto, te van diciendo cosas como incumplir el programa electoral, no pagar bien, que los políticos no paguen sus impuestos, cosas que no cuadran con esta definición tan técnica, ¿no? Y bueno, yo al final en el libro lo que vengo a decir que realmente la corrupción es una enfermedad moral de la política, ¿no? Y el problema de fondo, y tú de eso sabes mucho y hemos hablado a veces de esto, es que para entender qué es lo corrupto tendríamos que tener claro qué es lo bueno, ¿no? Y qué es el buen gobierno, qué es lo que nos separa del buen gobierno. Bueno, y eso es un debate muy complejo. Pero fíjate, yo muchas veces tengo la sensación de que el capitalismo es corrupción legalizada, sobre todo si uno piensa el funcionamiento de las grandes empresas en el ámbito internacional, ¿no? Con lo que tú llamas corrupción gris o la blanca, ¿no? En tu libro, ¿no? Ya digo, si uno piensa el funcionamiento actual del sistema capitalista, yo veo constantemente esa corrupción gris y esa corrupción blanca, aparte de la corrupción negra, como tú las defines. Yo creo que, claro, si uno considera que el buen gobierno es un gobierno neoliberal, pues claro, es muy difícil en ese caso dejar claro qué es lo corrupto, porque Huntington decía aquello de que la corrupción era grasa en el sistema. Cuando hay mucha burocracia y mucho gobierno, hay que meter grasa en el sistema, entonces no es mala la corrupción. Lubricante del sistema. Y hay que meter lubricante, hay aceite, es el aceite que permite que el sistema funcione. Claro, eso es porque tienes detrás una idea de que el ser humano es un homo economicus, que lo que busca es el bienestar económico y sobre todo lo que sería la preferencia por sus intereses, sobre todo materiales, y en consecuencia todos somos corruptos, naturalmente. ¿Cómo luchar contra la corrupción? Pues claro, desde esta perspectiva se lucha contra la corrupción sobre todo limitando gobierno. Cuanto menos gobierno haya, menos corrupción habrá. Pero claro, luego esto tiene que recuerdo que en Alemania en un momento dado podían las empresas desgravarse las mordidas que se gastaban en corrupción, ¿no? Era como... Sí. Claro, es que el sistema a nivel internacional, pues efectivamente muchas veces lo que requieren las empresas es que les dejen campo libre. Lo que pasa es que ellos mismos se dan cuenta que si empiezan a actuar todos así, el resultado final que es que los precios se disparan, que la corrupción se dispara en los países más pobres, que se generan unas élites extractivas en esos países que impiden a la ciudadanía de ese país poder vivir dignamente. Y entonces empieza esa reacción, necesitamos crear valor social, responsabilidad social para las empresas, toda esta dinámica un tanto diferente, y se prohíben lógicamente las deducciones. Se prohíbe que haya deducciones por sobornos en el extranjero. Déjame una línea más allá de todo esto. Claro, en un capitalismo financiero donde muchas empresas invierten los fondos, ¿no?, de accionistas anónimos que quieren resultados cada trimestre, esas empresas que se ven obligadas, ¿no?, a obtener beneficios inmediatos, parece que, igual que en el deporte, es prácticamente imposible que no batas récords si no vas dopado. Me resulta muy difícil pensar cómo puedes batir récords de beneficios en el sistema capitalista si no vas dopado con la corrupción, y por tanto
coincidiría una vez más que es el lubricante del sistema en esta lógica de un capitalismo financiero desbocado, sin frenos y sin ningún tipo de tasa. Claro, el tema es cómo controlar esto y ahí es donde nos encontramos con enormes dificultades. El fundamental problema desde la perspectiva global tiene bastante que ver con la financiación de las campañas electorales, ¿no? Cuando hablamos de corrupción, yo siempre recuerdo esta historia, ¿no?, que es la anulación de la ley Glass-Steagall en Estados Unidos, ¿no? La ley venía del New Deal. Claro, venía del New Deal, e intentaba evitar que se mezclara el negocio comercial con el negocio financiero de los bancos y dio sus resultados, pero la presión del lobby bancario en Estados Unidos llevó a que en la fase final de Clinton se anulara Clinton, claro, la ley. el que la anuló. Se anula la ley, Partido claro. Demócrata. Se anula la ley y al final vuelven a mezclar las dos cosas. Pero la gran cuestión es por qué se anula esa ley. Y el señor Ed Jickling, que creo que se llamaba así, el presidente del lobby bancario de los Estados Unidos, dijo: la anulación de la ley Glass-Steagall es el ejercicio de lobby más exitoso y caro de la historia. Habían conseguido, gracias a las donaciones al número de congresistas suficientes, que se anulara la ley. Entonces, claro, cuanto más dinero metes en las campañas, más consigues tus objetivos y es mucho más rentable comprar una ley que pagar un soborno, ¿no? Terminas de una manera el libro que a mí no me ha convencido. Dices: en estos tiempos de populismo y emocionalidad política exacerbada, a menudo se escuchan proclamas políticas en las que se promete acabar con la corrupción, meter en la cárcel a todos los corruptos y recuperar el dinero robado. Podría considerarse un noble deseo si no fuera porque quienes lanzan estas promesas son a menudo los más corruptos o al menos los más cínicos. Es el programa de Unidas Podemos. Bueno, yo creo que en el caso de Unidas Podemos lo que se ha visto es que hay un compromiso firme hasta ahora en la lucha contra la corrupción. Es cierto que los programas electorales últimamente no han sido precisamente muy explícitos en la lucha contra la corrupción. Pero el partido que hace esta proclama, ¿no?, de que devuelvan los bancos el dinero, de perseguir a la corrupción, de que no se presione al sistema judicial, es un partido que no le pide dinero a los bancos para financiarse. Claro, claro. Y eso marca una diferencia que creo que merece la pena ser reseñada. Sí, la verdad es que no iba contra Podemos, sino contra todos aquellos que están utilizando constantemente la corrupción como un elemento de combate formal, pero luego realmente no hay nada detrás, no se aprueban las normas, no se cambia la realidad del sistema, ¿no? ¿Es España un país más corrupto que los países de nuestro entorno? Bueno, España es un país más corrupto, desde luego, que las democracias del norte de Europa, eso está clarísimo, ¿no? Y está en el marco de la Unión Europea, ahora mismo estamos, creo que en el puesto 19-20, ¿no? Y en consecuencia, pues hemos ido perdiendo puntos enormemente. En el puesto 19-20, un país que de acaba la Unión Europea, ¿eh? Sí, sí, pero en la Unión Europea, un país que acaba de protagonizar una policía política que después de los GAL yo creo que es el caso de corrupción política más grande que ha habido en España, es decir, el Partido Popular pagando con dinero de todos a unos comisarios para inventarse pruebas falsas contra adversarios políticos. Hay 240 casos de corrupción ahora mismo implicado el Partido Popular, juzgándose en este momento. Está el caso de los ERE. Uno tiene la sensación de que España es un país más corrupto que los países de nuestro entorno, incluso países por eso, a los que miramos con desprecio, como Portugal, porque son pequeñitos. Tengo la sensación de que nos llevan años luz en la lucha contra la corrupción. Sí, no, por eso te digo, es que, claro, tenemos 19 mejor que nosotros y tenemos unos pocos peor. Hungría, sí, Hungría ha perdido mucho, pero Portugal está bastante mejor que España y esos son datos que están ahí. Y ha mejorado en los últimos años y han hecho cosas realmente útiles en la lucha contra la corrupción, pero en España es verdad que durante todo el mandato del Partido Popular se ha hecho muy poco y lo que se ha hecho luego no se ha implementado. Se han creado leyes, pero luego no se han implementado. Déjame preguntarte, tú eres uno de los principales expertos en España sobre corrupción y tienes un compromiso personal al respecto. Perteneces a la Universidad Rey Juan Carlos, que ha sido el epicentro de la corrupción universitaria, no solamente, ¿no?, por los másters, no por este instituto
público por casado, que obtiene un máster que le lleva a que juzguen, ¿no?, a sus compañeras, pero que el Tribunal Supremo a él lo absuelve. El caso de Cristina Cifuentes y el propio caso, que te quería preguntar, de un rector que se demuestra que ha plagiado y la universidad es incapaz de lograr que dimita. Bueno, la Universidad Rey Juan Carlos, si tú la conoces bien, surge ya con un sesgo marcadamente derechista, eso es verdad, pero bueno, ese no es un problema, es decir, que podría ser considerado que intentaban equilibrar en un marco en el que las universidades, sobre todo la Carlos III, había sido influida por el Partido Socialista, pero el problema es qué tipo de prácticas introducen y qué tipo de gente traen a la universidad y cómo se controla esa universidad por un grupo que realmente tiene muy poca ética, desarrolla unas actividades corruptas con impunidad y claro, todo eso al final... ¿Y el claustro universitario no ha podido frenar? Pues el claustro universitario ha mirado para otro lado, porque tú sabes que el claustro universitario lo que se preocupa de publicar en JCRs y cosas de estas, y no realmente en preocuparse porque la ética funcione en tu universidad y estamos preocupándonos de temas menores que si tenemos que justificar el metro que hemos usado o el viaje a Alicante con 4 documentos, pero luego, sin embargo, tenemos el caso este de los italianos que reciben un título de derecho para que puedan inmediatamente colegiarse en España y que eso les sirve en Italia. Y no sé. No pasa nada. Nos tenemos que ir. Déjame preguntarte, que nos cuentes en un medio minuto. Yo recuerdo cuando era pequeño en España te paraba la Guardia Civil, tú le dabas un dinero y te quitaban la multa, o recuerdo que venían los inspectores a la tienda de mi padre, decían, aquí falta un precio, aquí esto está descolocado, y cogían una botella de coñac y no voy a pasar nada, y se llevaban la botella de coñac. Esas cosas ya no pasan, ¿no? Pero pasan otras cosas. ¿Tú eres optimista respecto de la corrupción? Bueno, optimista quiero decir en respecto de su solución. Yo creo que la solución final nunca existirá, pero podemos rebajarla si utilizamos los mecanismos institucionales adecuados, pero hay 3 grandes vías para luchar contra la corrupción. Una es obviamente el cambio moral, del desarrollo cívico, tener gente preocupada por el bien común, todos los ciudadanos, eso requiere una gran inversión en educación cívica. Segundo, luchar contra la desigualdad y la pobreza, porque la desigualdad es una de las grandes causas de la corrupción, ¿no? Genera desconfianza, dificulta la acción colectiva, hace creer a la gente que el sistema está podrido y que no merece la pena luchar por él. Y luego están las reformas institucionales, que es en las que yo me he centrado, desde luego la protección a los denunciantes, crear más agencias anticorrupción, etcétera, etcétera, etcétera. Manuel Villoria, combatir la corrupción, algo que en España hace mucha falta. Muchas gracias, Manuel, y espero, ¿no?, que algún día no muy lejano hablemos de estos temas como cosas de un pasado que ya hemos superado. Muchas gracias por acompañarnos aquí en La Frontera. Muchas gracias a ti. Y a vosotros, desobedientes, qué semanita intensa, con 1 de mayo de por medio y 2 de mayo aquí en la Comunidad de Madrid. Pero qué semanita postelectoral. Espero que la semana que viene sea más tranquila, sobre todo porque Sánchez haya recapacitado y se dé cuenta de que para gobernar con estabilidad y con progreso tiene que gobernar con la segunda fuerza política de la izquierda de este país. Hasta la semana que viene, desobedientes.